Capítulo 51, el equipo medio ingenioso, 1 Rod Miller, ¿hay alguien cerca? ¿Podría haber tenido sospechas similares? Brown cerró los ojos y luego los abrió sin decir palabra. Miró a su alrededor con las pupilas contraídas. Brown Rod Miller ha lanzado búsqueda térmica. Búsqueda térmica era la habilidad de un explorador lagarto. Sus efectos eran similares a los de una cámara termográfica moderna. También era una habilidad bastante útil en el juego. Tanto si el enemigo usaba ocultación como cualquier otra cosa, esta habilidad podía revelarlo todo. No hay nadie cerca. Brown desactivó la habilidad y dio una breve respuesta. Pero a juzgar por el olor, parece que alguien estuvo aquí no hace mucho. Como era el juicio de alguien con 2 esencias que ajustaban la estadística olfativa, la posibilidad de que se equivocara era baja. Le hice algunas preguntas más. ¿Hace cuánto tiempo crees? No es exacto, pero tanto olor significa que no han pasado más de 2 minutos. Eso significa que se habrían ido después de vernos cazar, ¿verdad? Así es. Rod Miller asintió con una expresión amarga. Y Kuro, que había estado escuchando la conversación en silencio, interrumpió, sobresaltado. Espera, ¿entonces alguien nos apuntaba a propósito? Probablemente no a nosotros, exactamente. Habrían estado esperando a que pasara cualquiera. Brown no lo negó. También explicó que atraer a los monstruos delante del portal era una técnica muy utilizada por los saqueadores, un método de bajo riesgo entre esa gente. Sí que se les dan bien las acrobacias. Una emboscada con monstruos también estaba dirigida al momento en que los exploradores, que acababan de cruzar el portal, eran más vulnerables. Una aniquilación completa sería el mejor resultado, 1 o 2 heridos estaba bastante bien, y si por casualidad salían ilesos, los emboscadores solo tenían que retirarse un poco y esperar a la siguiente presa. Rod Miller. ¿No deberíamos encontrarlos y acabar con ellos? Matar saqueadores da dinero. Gritó Misa. Aunque hiciéramos eso, será difícil encontrarlos. No es como si pudiéramos esperar aquí, además, no hay pruebas. No podemos descartar que nos tiendan una trampa a cambio. Los muertos no hablan. Habiendo escuchado la historia completa, Misa resopló con cara de enfado, pero el enano tomó una decisión con la cabeza fría como jefe. En nombre de la buena conciencia, volvamos al segundo piso para dejar una señal de advertencia de saqueadores delante del portal antes de irnos. Estuve de acuerdo. Es una sabia decisión. Después de eso, cumplimos con el deber mínimo de un explorador y dejamos atrás el portal. Por el camino, seguimos conversando sobre el tema de los saqueadores. Sin embargo, cuanto más escuchaba, más extraño me resultaba. El marrón es genial. Hasta ahora, ni siquiera sabía que existía esa técnica. Solo había oído hablar de ella antes, asintió Ikuruat. Es la primera vez que me someten a este truco. Cierto, no todos los días te encuentras con un saqueador. ¿De qué demonios estáis hablando? Me sentía ajeno a la charla de los otros exploradores y me resultaba difícil empatizar con ella, así que pregunté más al respecto. Entonces me di cuenta de algo chocante. Yo he conocido a unos 8 en los últimos 5 años. Una vez, fue mi propio compañero de equipo, y el resto eran todos unos inútiles. ¿Solo 8 veces en 5 años? Mierda, encontrarse con depredadores no es algo cotidiano para los exploradores. Ciertamente, he oído que era así hace unos 150 años. Misa dijo que después de la muerte del primer rey, conocido como el Rey Inmortal, el número de saqueadores se redujo mucho debido a diversas políticas. Sin embargo, no podía aceptar esta explicación. Tenía que haber un error. De lo contrario, no podría explicarlo. Una vez en la cueva de cristal, otra en el bosque de los goblins, 2 en la tierra de los muertos, incluyendo el día de hoy, me había encontrado con 5 saqueadores en los últimos 3 meses. Entonces, ¿qué soy yo? Cuando conté esta historia para conocer su opinión, todos, incluido Brown, me miraron con ojos extraños. ¿Cuántos pecados cometió Bjorn en su vida pasada? Ja. A lo mejor es porque estás aquí que hoy nos hemos encontrado con el saqueador. Realmente no tenía nada que decir. ¿Qué clase de vida había estado viviendo? Mientras caminaba en silencio, sin tener energía para refutarles, Brown suspiró y abrió la boca. Todo el mundo, dejad de burlaros. Todo el mundo sabe que la señorita Karlstein es una de las afortunadas, ¿verdad? Ah. Eso es TR. Yo también suelo ver saqueadores más o menos una vez cada 3 meses. Así que no te preocupes demasiado. Gracias por las palabras reconfortantes, pero no son 5 en 3 meses. Has matado a un gusano de piedra.
X+2 has matado un halcón de hierro. X+2 has matado a un soldado guardián de la colina de la roca de hierro. X+2 tercer piso, camino del peregrino. Tanto si pasabas por la tierra de los muertos, el bosque de los goblins o la guarida de las bestias, era un estrato al que acababas llegando. El punto de partida era distinto para cada ruta, así que, en realidad, para encontrarte con exploradores que venían de un camino distinto, tenías que seguir el camino hasta el cuarto portal, en el centro del mapa. Se tarda una media de 3 a 4 días en llegar al centro, como referencia, este era el tiempo requerido puramente para viajar. En ese sentido, el tercer piso ostentaba una escala incomparable con los demás pisos. Aparte del nombre del estrato, senda del peregrino, aquí los lugares se conocían por el nombre del monstruo que los habitaba. Actualmente me encontraba en la colina de Roca de Hierro. Entonces acamparemos aquí hoy, y mañana pasaremos a la siguiente zona. En la ambigua línea fronteriza donde terminaba una región, empezamos a prepararnos para acampar. Como era una región con territorios de monstruos superpuestos, aquí solo aparecían unos pocos monstruos. Por cierto, Walkie, ¿estás bien?, preguntó Ikuruat. Hace tiempo que no tienes buen aspecto. El enano extendió un saco de dormir, con lo que terminó de prepararse para dormir. Braun, Misa y yo fingimos no estar escuchando. Teníamos curiosidad por saber por qué este bastardo parlanchín parecía haber pisado caca de perro. ¿Tenía yo ese aspecto? Tal vez me equivoqué, pero así me pareció. Ya veo, Walkie sonrió amargamente y asintió. Dudando un momento, pronto dijo lo que pensaba. Sé cómo voy a sonar. Probablemente parezca ingenuo e inmaduro a tus ojos. Pero, para ser honesto, me sorprendió. ¿Sorprendido? Sería más correcto decir que me he desilusionado. Siempre he oído historias de exploradores desde que era joven, pero, nunca me habían contado nada como esto. Un explorador que mataba a otro explorador. Más aún, un explorador que hablaba de ganar dinero matando a tales exploradores. Desde luego no era una realidad llena de sueños e inocencia. Eso era una broma. Gritó Misa. Sea una broma o no, si sigo trabajando como explorador algún día mataré a otra persona, ¿no? Ante eso, todos en el grupo cerraron la boca. Cualquier cosa que dijéramos para consolarlo sería mentira. Ikuro, Misa, Braun y yo habíamos matado a alguien antes. Si Walkie continuaba en esta carrera, inevitablemente lo experimentaría algún día. Así que me decidí. Todo el tiempo que estuvimos mudándonos aquí, no dejaba de pensar. Al oír su murmullo decidido, le pregunté, ¿y los resultados? ¿Estás decidido a hacerlo? Lo estoy. Pero, no sé si podré cuando llegue ese momento. La determinación de Walkie estaba llena de confusión. No tenía confianza en sí mismo, solo miedo a esa posible situación. Sin embargo, pensaba que en realidad era mejor así. Es suficiente mejor que esos idiotas que escupían promesas que no podían cumplir y luego lloriqueaban por no poder hacerlo. Quizá tuvo un pensamiento similar, porque Braun, que estaba escuchando la conversación, dijo, es importante no tener un exceso de confianza en uno mismo. A mis oídos, eso suena mucho más fiable que decir puedo hacerlo. ¿Es cierto? Al ver que Walkie ponía una expresión tímida, Braun esbozó una cálida sonrisa, como si estuviera mirando a un joven que recorría su camino. Eres consciente de que es algo que tienes que hacer, e incluso estás decidido a hacerlo. Si es así, estoy seguro de que serás capaz de llevarlo a cabo cuando llegue ese momento. Espero que realmente sea así. Ja ja ja. Anímate, amigo mío. La conversación terminó finalmente cuando Ikuro le dio una palmada en la espalda a Walkie. Sin embargo, después de decidir los turnos de noche y justo cuando estábamos a punto de irnos a la cama, Braun convocó de repente a la fiesta. Esperad. ¿Podéis dejarme un momento? Sé que descansar todo lo posible es lo más beneficioso para nosotros, pero tengo algo que quiero enseñaros que es. Ante mi pregunta, Braun miró a Walkie y dijo, que no solo hay cosas difíciles y terribles en esta profesión. Poco después, Braun consultó su reloj y se dirigió al borde del acantilado cercano al campamento. Le seguimos sin saber qué ocurría. Lo único que veíamos era la oscuridad habitual del laberinto que se tragaba hasta la luz y siempre obstruía la visión de un explorador. ¿Tienes algo que enseñarnos?, preguntó Misa. Esperad, solo será un momento. Al ver la respuesta de Braun mientras miraba el reloj, adiviné de qué hablaba, así que saqué el mío. Eran las 23:59, un minuto antes del comienzo del tercer día, cuando la población de monstruos alcanzó su punto máximo. El segundero se movía con un tic-tac.
10, 9, 8, 7, 6, 5, cerré el reloj y miré fijamente hacia la oscuridad del acantilado opuesto. Al poco rato, una esfera plateada de luz apareció a lo lejos. Las lucecitas eran demasiado numerosas para contarlas. Partiendo del suelo, todas revoloteaban como semillas de diente de león y volaban hacia el cielo. El oscuro laberinto se iluminó gradualmente. Fue entonces cuando comprendí por qué este lugar se llamaba Colina de Roca de Hierro. Es una vista que solo pueden ver los exploradores que llegan aquí con suficiente antelación, me explicó Brown. ¿No es maravilloso? Incluso dentro del laberinto, este lugar se consideraba las tierras altas. Normalmente estaba oscuro, por lo que era difícil darse cuenta, pero ahora que numerosas luces despejaban la oscuridad, se podía ver toda la zona del espacioso tercer piso a la vez. Montañas y campos, y un río que fluía a través de ellos. Un denso bosque y una alta aguja que se elevaba hasta el techo en el centro. Era una vista que nunca habría visto si hubiera vivido toda mi vida entre los muros de Rafdonia. Dwalkie lo observó inexpresivo y murmuró. Creo que ahora entiendo por qué los exploradores siempre lo llaman un mundo vasto. Levanté la cabeza para mirar hacia arriba. Era un techo cerrado, pero en aquel momento me pareció estar viendo el cielo, y un cielo nocturno abierto lleno de la Vía Láctea. Por supuesto, fue solo un momento fugaz. Las esferas de luz que se elevaban del suelo tardaron apenas un minuto en llegar al techo y desaparecer por completo. Nadie sabe por qué esto ocurre solo en el tercer piso. Había muchas hipótesis al respecto. Al llegar el tercer día, el maná de la dimensión del laberinto se sobresaturó y se liberó, o fue una bendición de Dios. Cada uno aceptaba lo que quería creer, pero Brown lo aclaró. Sea cual sea la razón, está claro que quien ve esta visión ya no se pregunta el por qué. Es cierto. Solo he oído hablar de esto, es la primera vez que lo veo. Normalmente, habría estado muy dormido en mi saco de dormir. Ja ja ja. Tengo la sensación de que mi amigo no podrá dormir esta noche. Después de eso, las luces desaparecieron por completo, y la familiar oscuridad volvió a envolver el laberinto. Aparte de mí, que hacía la primera guardia, todos se metieron en sus sacos de dormir y se durmieron. Solo después de que pasara mucho tiempo pude oír el sonido de la respiración procedente de la cama de Dwalkie. Había amanecido, no es que los alrededores fueran realmente luminosos. Pero en cuanto a la hora, era de mañana, las 8:10. Después de desalojar el campamento, caminamos cuesta abajo durante un buen rato y salimos de la colina de la Roca de Hierro. Pronto llegamos a nuestro primer destino. A partir de aquí está la colonia Orca, anunció Brown. Entre las diversas regiones del tercer piso, esta era la más poblada de monstruos. Su rasgo característico era que aquí solo aparecían monstruos de rango 8 o superior. A menos que nos dispongamos a entrar de inmediato en la cuarta planta, no hay mejores zonas de caza. El nivel de dificultad era el segundo más alto entre las regiones del tercer piso, pero si mis predicciones eran correctas, no habría grandes riesgos para nosotros. Con estos miembros del equipo, éramos más que capaces de estar activos incluso en el cuarto piso. Teníamos un mago, y aparte de mí, el resto del equipo eran exploradores originalmente activos en el cuarto piso. Entonces trabajemos un rato aquí en nuestra técnica de combate y decidamos qué hacer a continuación con ese resultado, sugirió Brown. Tras reorganizar nuestra formación, nos adentramos en los grandes arbustos. El arreglo solo consistió en enviar a Brown a la retaguardia y a Ikurod y a mí al frente. Ikurod, viene un grupo de orcos a la 1 en punto. Como un coto de caza popular con una alta densidad de monstruos, aunque estaba en las afueras, pudimos encontrarnos con un grupo de orcos tras solo caminar un rato. CH Chuik. Era un grupo básico de 4 guerreros orcos, un arquero y un hechicero. Haz lo que hemos practicado. Gritó Ikurod. Nos pusimos en la formación que habíamos preparado de antemano. Formación a Ikurod y yo protegíamos el frente, y Misa, como repartidora de daño cuerpo a cuerpo, iba y venía libremente entre los escudos para acercarse primero a los enemigos del frente. Riolward Dwalkie ha lanzado lanza de hielo de rango 8. Los orcos no necesitaban necesariamente un hechizo de tipo maldición, así que Dwalkie se centró en el ataque. Lo mismo ocurrió con Brown. Se centró en el apoyo a la retaguardia usando su ballesta durante la batalla. Sin embargo, también asumió otro papel. El hechicero orco ha lanzado frenesí. La resistencia física de los guerreros orcos aumenta 3 veces durante 10 segundos. En caso de que un monstruo ignorara el muro de escudos y se dirigiera a la retaguardia, tenía que proteger a Dwalkie, el más vulnerable de todos. Es un hechizo de frenesí. Ten cuidado. Dwalkie. Quédate detrás de mí.
De acuerdo. Uno de los guerreros orcos que entró en estado de frenesí nos ignoró y se abalanzó sobre Dwalkie, pero Braun sacó un escudo para bloquearlos. Por supuesto, como explorador, no tenía la capacidad física para derrotar a un guerrero orco 1 contra 1. Uf, estuvo cerca. Pero solo tenía que usar su arma principal de ballesta, broquel, daga o bomba de gasolina para ganar un poco de tiempo. Después de eso, Misa podría venir en su ayuda, o Dwalkie podría lanzar un hechizo de ataque. Has matado a un guerrero orco. X+2 has matado a un arquero orco. X+2 has matado a un hechicero orco. X+2 así, la primera batalla con los orcos terminó sin problemas. El tiempo total empleado fue de unos 8 minutos y no hubo heridos, pero el tiempo consumido en la batalla fue más largo de lo esperado. Definitivamente nos faltan repartidores de daño. Además del explorador, había 2 guerreros escudo, y los orcos estaban entre los monstruos de rango 8 con una resistencia física bastante alta. Por supuesto, teníamos un mago en nuestro equipo, que era considerado el repartidor de daño más digno de este universo, pero Dwalkie no era de la torre mágica. El único hechizo de ataque de rango 8 que conocía era una lanza de hielo que podía infligir daño a un solo monstruo. Bueno, lo trajimos aquí por sus hechizos de maldición más que por su magia de ataque en primer lugar. El valor de un mago no estaba solo en la magia de ataque de alto poder. Había algo llamado compatibilidad entre exploradores y monstruos. Sin embargo, si había un mago en el equipo, era posible luchar activamente contra monstruos de naturaleza mucho más diversa. Lleva más tiempo, pero la estabilidad es bastante alta. Venía con sus decepciones, pero todo esto hacía un equipo bastante grande. Entonces vamos a profundizar. Después, luchamos hacia el centro de la colonia de orcos. Cuanto más luchábamos, más orcos aparecían en grupos. Una vez, había un poderoso guerrero orco de rango 7 en la mezcla. Has matado a un guerrero orco poderoso. X+3 a este también lo cazamos sin dificultad. Sin embargo, la mierda siempre ocurría cuando todo parecía ir sobre ruedas. Era cuando habíamos encontrado nuestro equilibrio y estábamos masacrando orcos a diestra y siniestra. Bien Roteuntine de repente, oímos un canto grave procedente de los arbustos lejanos. ¡Kaboom! Un meteorito en llamas cayó y voló por los aires a la horda de orcos que estábamos cazando. ¿Qué mierda? ¿Qué mierda de situación era esta ahora? Capítulo 52, el equipo medio ingenioso, 2 Wash. El calor podía sentirse incluso a 9 metros de distancia y el penetrante olor hacía cosquillas en la nariz. ¡Pum! En cuanto mi cerebro procesó la situación, se me estrujó el corazón. Si esta cosa hubiera caído sobre nuestras cabezas, se habría acabado el juego para todos nosotros. Prepárense para la batalla. En el momento en que Ikurot, que se había quedado en blanco por el brusco giro de los acontecimientos, gritó, unos exploradores aparecieron de entre los arbustos. 4 personas formaban una escolta alrededor de un mago. Joder, está claro que no pertenecen a la tercera planta. ¿Por qué están aquí estos cabrones? Mientras rezaba para mis adentros que no fueran saqueadores, un hombre bestia con orejas triangulares sonrió satisfecho ante nuestra formación de batalla y habló en tono arrogante. Esta colonia de orcos es dominio del clan de Zarui. Id a otra parte. ¿Clan? No me extraña, todos tenían el mismo sello en el pecho. Malditos sean, no pude evitar maldecir. No porque no pudiera entender lo que esta gente estaba haciendo, sino porque estaban controlando un coto de caza en el 3er piso. Mierda, eso no pasa solo a partir de la 5ª planta. Dungeon and Stone era un juego para un solo jugador, pero sorprendentemente, tenía una función de control. Al principio, parecía impedir el movimiento entre mapas durante una misión, pero una vez creado un clan más adelante, el jugador podía comandar un coto de caza. Por supuesto, esto requería una gran cantidad de mano de obra, por lo que era un negocio perdido a menos que se hiciera dentro de unos pocos hábitats de monstruos raros o monstruos jefe. ¿Pero están haciendo esto en el 3er piso? No podía entenderlo. Quiero decir, ¿que iban a ganar dominando a un monstruo de rango 7? Solo mira a ese mago. Usar a una persona de alto rango como esa solo para atrapar orcos era un desperdicio. Ikurot tampoco parecía tener ni idea y preguntó con cuidado. Sé que los Zarui están activos por encima del 6º piso. Pero, ¿por qué estáis en una colonia de orcos? La respuesta solo fue un frío. No tenemos motivos para explicártelo. Ah, ya veo. Yo podía entenderlo, pero al parecer el enano no. Aunque nos habíamos mostrado mutuamente muchos de nuestros lados idiotas desde que estábamos en el mismo equipo, este hombre seguía siendo un explorador.
Era sensible a los asuntos relacionados con el interés propio, especialmente si la causa era externa en lugar de interna. He oído que a algunos clanes la familia real les concede derechos en el laberinto en reconocimiento a sus logros. Pero nunca he oído que este lugar sea el reino del clan de Zarui. Además, no puedo estar seguro de que realmente formes parte de ese clan. El enano expuso sus dudas de forma lógica y ordenada. Sin duda era una refutación sensata. Estaba claro, por su equipo y por el nivel de esa magia de ahora, que eran exploradores mucho más avanzados que nosotros, pero no había pruebas de que formaran parte del clan que decían ser. Sin embargo, creo que debemos simplemente rebotar en esta situación. Sinceramente, tenía más miedo de que no fueran Zarui. Los grandes clanes pueden ser conscientes de lo que otros dicen de ellos, pero a estos bastardos suplantadores claramente eso no les importaba. Cuentas una historia graciosa. Pronto, el hombre bestia puso una expresión de desagrado y nos miró con odio. Y Kurot no se echó atrás. A menudo me dicen eso. A medida que la lucha silenciosa por el poder se imponía, la tensión seguía aumentando. Paso. Sentí que alguien se acercaba por detrás. Cuando me fijé, no era otra que Misa. ¿Por qué estaba detrás de mí de repente? Como para esconderse y evitar algo. ¿Eres medio idiota? Cuando la bestia lo preguntó con el ceño fruncido, sentí un respingo detrás de mí. ¿Qué demonios? ¿Se estaba escondiendo de verdad? Hermano, Misa tartamudeó y salió lentamente de detrás de mí. Esto hizo que el ceño del hombre bestia se frunciera aún más. Te dije que no me llamaras así fuera. Lo siento y sigues hablando como un imbécil. Misa no respondió a la provocación del hombre bestia y solo bajó la cabeza. Como esperaba, no la estaba llamando medio tonta con cariño. Pero, ¿cuál es su relación? ¿Podrían ser realmente familia? Mientras me preguntaba esto, el mago que estaba detrás de él hizo la pregunta que alivió mi curiosidad. Solo me preguntaba, pero, ¿esa señorita es tu hermana menor? Sí, por ahora. El hombre bestia asintió cortésmente con la cabeza. El mago se acarició la brillante barba. Estoy en deuda con Sir Karlstein. Además, si se trata de tu hermana pequeña, no se la puede llamar forastera, así que como excepción especial, no hay necesidad Pero, el hombre bestia volvió a rechazar con firmeza la consideración del mago. A padre tampoco le importará. No puedo decirte la razón porque es un asunto personal. La suya era una voz fría y obstinada. Si tú lo dices, de acuerdo. El mago también cambió de opinión y asintió con la cabeza sin decir nada más. Pero tal vez pensó que merecía una explicación. Mirad, hombres. Dio un paso adelante y habló persuasivamente. Debido a las circunstancias internas del clan, necesitamos urgentemente la esencia de un poderoso guerrero orco. Si las cosas van bien, podréis cazar aquí después del próximo ciclo, así que esta vez id a cazar a otra parte. O vete a las afueras, donde no hay guerreros poderosos. Tal vez fuera porque era un mago, pero su tono era mucho más suave que el de aquel hombre bestia. De todas formas, en esencia nos estaba diciendo que nos perdiéramos. Me negaré. Y Kurot sacudió la cabeza y ridiculizó al oponente con un tono cortante que no era como el suyo habitual. Parece que estás reclamando un derecho sin el reconocimiento oficial de la familia real, así que ¿por qué deberíamos atenernos a los asuntos internos de tu clan? ¿Y sabías que lo que estás haciendo ahora es ilegal en primer lugar? ¿Ilegal? Eso pareció tocar una fibra sensible. Los ojos del gentil mago cambiaron bruscamente. Un explorador sabio sabría cuándo ser cuidadoso con sus palabras. Pero no parecía querer crear problemas más adelante. ¿Cuándo hemos infringido la ley? Solo estábamos siendo considerados y haciéndote saber que será mejor que caces en otro lugar, ya que no quedará ningún monstruo para que caces. Aunque se estaba yendo por las ramas, esas palabras significaban que, si no nos íbamos, cazarían con toda su fuerza para interferir en nuestra propia caza. Sabiendo esto, Kurot también se mordió los labios con cara de enfado. Maldita sea, a menos que nos hubiesen obligado a salir o nos hubiesen herido, este tipo de asuntos no estaban dictados por las leyes del laberinto. En otras palabras, no había ayuda legal para apoyar nuestro caso. Tratar de confiar en la ley es un problema en primer lugar. Me sentí mal por Kurot, que estaba haciendo todo lo posible por proteger los intereses de nuestro equipo, pero yo quería echarme atrás desde el principio. El laberinto era un lugar donde los poderosos se convertían en ley. Si olvidaba esto y armaba un escándalo, podría desaparecer sin dejar rastro.
Llegados a este punto, debería haberse dado cuenta de que no era el momento de ser orgulloso, así que sería mejor convencerle de que diera un paso atrás. Cuando observé la situación y decidí actuar, Dualkie intervino de repente de la nada, escupiendo palabras sin sentido. No os preocupéis. Yo me ocuparé de esto. ¿Encargarme? ¿Qué demonios está diciendo este chico? No tenía ni la menor idea. Antes de que pudiera preguntarle por el significado detrás de sus palabras, Dualkie se acercó al mago del otro lado con una sonrisa. Ja ja ja. Encantado de conocerle, señor. ¿Señor? ¿Nos conocemos? No, pero como compañero que dedica su vida al estudio de la magia. Eso es suficiente. Entonces, ¿quién eres? Dualkie no esperaba una reacción tan dura. Se detuvo un momento y luego respondió con una sonrisa forzada. Me llamo Riolwar Dualkie. Soy un mago de rango 8 y funcionario de la realeza rafdoniana. Ajá, así que eres basura. ¿Perdón? Una expresión de disgusto apareció en el rostro del mago. Parecía más disgustado que cuando se mencionó la palabra ilegal y no parecía tener intención de ocultarlo. ¿El estudio de la magia? ¿Dedicar tu vida? ¿Es eso algo que debería decir un pedazo de basura que solo memoriza unos pocos hechizos básicos y se gana la vida en la calle en nombre de la hechicería? Tu desvergüenza me pone la carne de gallina, así que te ruego que no vayas por ahí diciendo esas palabras. Las afiladas acusaciones brotaron como cañones de disparo rápido. ¿Es porque es un mago? Incluso su elección de palabras no es ninguna broma. Mientras admiraba el discurso ininterrumpido y sin aliento del mago, también me preocupaba Dualkie. Si alguien me dijera eso a la cara, creo que mi alma también abandonaría mi cuerpo. Urk. Oh, ya se ha ido. Cuando miré a un lado, vi a Dualkie incapaz de respirar correctamente y que solo conseguía parpadear. La forma en que su boca se abría y cerraba repetidamente casi recordaba a la de un pez arrojado a la arena. Y Kurot, que presenció el colapso mental de su mejor amigo, no pudo soportarlo y explotó. Eso es demasiado duro. Solo he dicho la verdad. ¿Qué? ¿La verdad? Una vena rígida se erizó en el cuello del enano y sus ojos brillaban con una inusual energía asesina. ¿Por qué tú? Tan pronto como detecté esto, agarré a Ikurot por el cuello y lo levanté. Inmediatamente después, confisqué el martillo de batalla que tenía en la mano. Como era de esperar, una sensación de hormigueo se transfirió a la punta de mis dedos. CHHHHHH. Ikurot Murata ha lanzado ataque relámpago. Joder, ¿había perdido la cabeza este cabrón? Reprimí mi ira todo lo que pude y murmuré en voz baja. Espabila, Ikurot. Casi morimos todos hace un momento. Tienes un gran compañero de equipo, dijo el mago enemigo. Estar siempre agradecidos a ese bárbaro. Os ha salvado a todos. ¿Ikurot había vuelto en sí? No respondió a las provocaciones del mago y se apresuró a guiar al equipo para marcharse. En cuanto llegamos a las afueras, se inclinó secamente ante nosotros. Lo siento. Perdí los estribos y la razón. Como él dijo, si no fuera por Bjorn, probablemente estaríamos todos muertos. Esos tipos no parecían tan generosos como para devolver amablemente a alguien que los atacó primero. Acabas de cometer una imprudencia que casi lleva a la perdición a todos los de tu equipo, reprendió Braun en tono enérgico. No tengo nada que decir. Consciente de su error, el enano agachó la cabeza en lugar de excusarse. Para ser sincero, deseaba que Braun no se hubiera detenido ahí y lo hubiera culpado aún más. Sin embargo, tenía un carácter demasiado blando para desempeñar el papel de comandante en jefe. Pero como no pasó nada, no diré nada más. Puede que te hayas precipitado, pero personalmente creo que es bueno defender a tus compañeros cuando se les menosprecia. No lo entendía en absoluto. En lugar de maldecirle, estaba halagando al enano. ¿No deberíamos al menos reducir su parte y hacerle trabajar gratis en esta expedición? Los errores deben ser castigados. Solo así la gente no cometerá los mismos errores. Tenía ese plan realista preparado en mi corazón, pero este no era el ambiente adecuado para plantearlo. Mierda, soy yo el raro aquí. Cuando Braun perdonó al enano con su carácter generoso, la sensación a nuestro alrededor se volvió extraña. Era difícil de describir, pero era una atmósfera que me incomodaba desde que era joven. Yo también lo siento. Si no fuera por mí, las cosas podrían haber salido mejor. Misa fue la primera en dejarse llevar por aquel ambiente. Eso no es verdad. El segundo en seguirle fue Dualkie. Se sobresaltó ante la autoinculpación de Misa y agitó ambos brazos para descartar aquellas afirmaciones. Luego habló con voz tartamuda, pero firme.
Por supuesto, no siempre tengo razón, pero, creo que fue gracias a ti que al menos oímos la razón antes de que nos echaran. Así que nunca pienses así. No era el mejor consuelo del mundo, pero las emociones mezcladas en él se transmitían a todos con sinceridad. Quizás esa fue la razón por la que Misa empezó a hablar de sí misma de la nada. ¿Sabes por qué odio hablar de mi familia? En casa me tratan como si fuera invisible. Algunos de vosotros ya sabréis por qué. Misa nos observó para ver nuestra reacción. Brown parecía saber de qué estaba hablando, porque miró primero hacia otro lado, y yo miré hacia otro lado después de él. Las hadas trataban con espíritus, los enanos con la bendición de las armas aumentaban su eficacia cuando trataban con objetos numerados, y los bárbaros tenían impronta espiritual. Además de sus estadísticas básicas de agilidad inusualmente altas, los hombres bestia también tenían otras características raciales. Soy el único de mi familia que no pudo firmar un contrato con nuestra bestia espiritual. Los hombres bestia eran capaces de hacer contratos con bestias antiguas. Había muchos tipos diferentes. Podían invocar bestias espirituales para que lucharan junto a ellos, aumentar sus habilidades físicas con potenciación o utilizar una habilidad especial poseída por la bestia mediante bendiciones. Por supuesto, no todos los hombres bestia eran capaces de hacer esto. Solo unos pocos hombres bestia con talento eran elegidos por una bestia espiritual. Pero el problema aquí era que ella era pariente consanguínea del jefe, línea directa de la familia Karlstein. En otras palabras, era un gran problema para una mujer de sangre pura como ella no ser capaz de manejar una bestia espiritual. No se trataba simplemente de la existencia de talento, sino de pruebas circunstanciales para especular sobre su linaje. Cuando era joven, me llevaba bien con mis sirvientes. Pero todo cambió cuando no pude hacer un contrato con una bestia espiritual, incluso después de convertirme en adulto. Todos me llamaban medio tonto, decían que solo llevaba la mitad de su sangre, un niño nacido por infidelidad. Como su madre murió pronto, nadie pudo saber la verdad, y Misa no pudo soportar esas miradas y se marchó de casa. Entonces solo se centró en las artes marciales y poco a poco avanzó como exploradora. Gracias por traer a colación una historia difícil. Cuando terminó la corta pero áspera explicación, Ikurot palmeó el hombro de Misa con una actitud inusualmente seria. Misa ya no estaba tan nerviosa como antes. Ahora, se parecía más a un gato domesticado. Ikurot, tú realmente piensas en nosotros como tus compañeros y luchas por nosotros. Eso es lo que viene a ser. Esta emoción seguía siendo demasiado difícil de entender para un pesimista como yo. Ja. Ya que dices eso, yo también debería contarte mi historia. Mi sueño era convertirme en herrero. Pero como no tenía talento, tuve un título de aprendiz durante 10 años. Por eso no me convertí en explorador hasta pasados los 30. Tenía que ganar dinero, así que pensé que era el momento adecuado para huir. La confesión de Misa pareció conmover al enano, así que empezó a contar tranquilamente su historia. El siguiente fue Dwalkie. No hay nadie peor que yo cuando se trata de no tener talento. Aunque pude entrar en el mundo de la magia gracias a la riqueza de mi familia, no pude entrar en la torre mágica debido a mi falta de talento. Si hubiera sido un verdadero mago, me habría respetado al menos un poco. Dwalkie reveló entonces que su objetivo era estudiar más magia y ganando dinero como explorador. Pensaba que este era el final de la conversación cuando Brown, que había permanecido en silencio todo el tiempo, sonrió y volvió a encender la llama. He estado en varios equipos hasta ahora, pero esta es la primera vez que me encuentro en una situación como esta. También tengo algo por lo que disculparme. Cuando Ikurot y la señorita Karlstein hablaron de sus años de experiencia el otro día, no pude evitar que me invadiera la ira. Eso es lo que pasó. Sí. Mi fea envidia fue la causa de ello. Sin saber que cada uno tenía sus propias razones, en ese momento pensé que ustedes dos se quejaban demasiado para ser personas nacidas como de otra especie. Los exploradores humanos también tenían sus ventajas. Por ejemplo, podían usar un aura, o convertirse en elementalistas, magos o sacerdotes. Algunos habían nacido para ser tan grandes como los bárbaros. De hecho, tenían los puntos fuertes de todas las razas. Pero al final, esto era solo potencial, y solo unos pocos elegidos tenían talentos especiales. Pronto, Ikurot sonrió torpemente, desahogando el ambiente apagado. Ja. ¿Así que somos un equipo de todos medio tontos? Es mejor así. Así ya no tenemos que desanimarnos los unos a los otros. Ante esas palabras, el mago sin talento Dwalkie se llenó de alegría. Desde luego que sí.
Trabajaré más duro para ser de ayuda al equipo. La mujer bestia, que había nacido sangre pura pero no podía invocar una bestia espiritual, se sintió conmovida. Puede que sea demasiado pronto para decirlo para el tercer día de nuestra primera expedición, pero espero que este equipo dure mucho tiempo. Braun, un explorador humano de 8 años en el pináculo de la mediocridad, estaba igual. Todos reconocían sus propios defectos, hablaban abiertamente y se consolaban mutuamente. Como resultado, naturalmente, los ojos se centraron en mí, que aún no había confesado nada, como preguntándome si tenía algo que compartir. No tengo nada de eso, probablemente debería decir algo para evitar ser una marginada en el equipo, pero, presa del pánico ante las miradas sobre mí, las palabras salieron de mi boca. Y yo no tengo madre. Capítulo 53, el equipo medio ingenioso, 3, tras mi chocante confesión de no tener madre, se hizo un extraño silencio entre nosotros y las miradas sorprendidas volaron hacia mí. Ya veo, me apresuré a explicar. Mi madre murió después de darme a luz. Y mi padre nunca regresó del laberinto cuando yo era joven. Ahora soy adulto, pero no puedo reunirme con ellos, aunque quiera. Como referencia, lo que dije fue la verdad al 100% tal y como me la contó Einar. Ya veo, debió de ser duro para ti de niño. Quizá porque era la confesión del miembro más joven del equipo y un bárbaro que acababa de terminar su ceremonia de mayoría de edad, una luz de simpatía empezó a brillar en los ojos que me miraban. Bjorn, ya no tienes que fingir que todo va bien delante de nosotros. Lo siento. No sabía que estabas pasando por algo así, y hablé de mi familia. ¿De qué estaba hablando este imbécil? Decidí no escuchar el resto del discurso del enano. No es necesario, Bjorn, puede que no sea capaz de convertirme en tu padre, pero si quieres, por alguna razón, parecía haberme convertido rápidamente en el más lastimoso aquí, pero, bueno. Como no era la verdad, probablemente no tenía por qué preocuparme. No era como si no tuviera madre. Por encima de todo, yo era un bárbaro Munchkin que, a diferencia de ellos, estaba progresando en el curso de Ultra Élite al ser ascendido a explorador de rango 7 en 3 meses. La esencia era lo más importante. Pero eso no me convierte en el más lamentable de aquí. De repente, empecé a pensar que podría ser así. Fui arrastrado a un mundo de juego que no estaba en mi plan para mi vida, y tuve que superar la muerte numerosas veces hasta este punto. Mierda, ¿por qué mi vida era tan miserable? Bjorn, tu cara no parece estar bien. ¿Pensaste en tu madre? Sí, algo así. Si echas de menos a tu familia, puedes llamarme hermana. Corté las palabras de la mujer bestia antes de que pudiera arrancar de nuevo y fui directa al grano. Pero, ¿qué vamos a hacer ahora? Nuestro primer destino, la colonia de orcos, ya no era un coto de caza viable por culpa de esos capullos. Por supuesto, decían que estaba bien quedarse en las afueras, pero ¿qué quedaría de mi parte si cazábamos a esa velocidad aquí y lo dividíamos entre 5? Y Kurod ofreció su opinión como jefe. Creo que sería mejor ir primero al bosque de la bruja. El bosque de la bruja se refería al enorme bosque que rodeaba el portal que conectaba con la cuarta planta. Los principales monstruos que aparecían eran de rango 7 y 8, y entre ellos había monstruos de tipo espíritu con inmunidad física. Por supuesto, la compatibilidad con nuestro equipo no es muy buena ya que la mayoría somos de combate cuerpo a cuerpo, pero como también tenemos un mago, no será tan malo. ¿No sería mejor subir al cuarto piso en ese caso? Braun ofreció una nueva opinión. También pensaba que era una opción mejor que la de Ikurod. Para la mayoría de los exploradores, el bosque de la bruja no era más que una zona que no tenían más remedio que atravesar, porque tenía poco mérito como coto de caza. Y no produce una esencia que me sirva. El problema era que al enano no le gustaba mucho esta idea. El cuarto piso es, todavía demasiado pronto. También sabía lo que le preocupaba al enano. Los principales monstruos que aparecían en la tercera planta eran de rango 7 y 8, y lo mismo ocurría en la cuarta. Sin embargo, había una diferencia muy crucial entre los dos. Como he dicho muchas veces durante nuestras reuniones, he visto muchos equipos que subestiman la cuarta planta y luego son aniquilados, explicó Ikurod. Una vez, casi fue mi propio equipo. La diferencia era la presencia o ausencia de un monstruo de rango 6. A partir del cuarto piso, los monstruos de rango 6 aparecían con escasas probabilidades. En cuanto a la frecuencia de los encuentros, se acercaba a caminar todo el día y tal vez encontrarse con uno cada 3 días, pero esto significaba que inevitablemente te encontrarías con un monstruo de rango 6 cuando estuvieras activo en el cuarto piso. Superar ese encuentro fortuito o no, esa es la parte incierta.
De hecho, incluso cuando jugaba, había muchas ocasiones en las que entraba en la cuarta planta con un nivel moderado y veía sangre. Así que el comentario del enano era razonable. No creo que sea demasiado pronto para decidir ir a la cuarta planta después de trabajar juntos al menos unos días más, contraatacó Braun. A pesar del profundo intercambio emocional y del aumento de los lazos afectivos que provocó este incidente, esta era nuestra primera expedición juntos. Solo habían pasado 3 días desde que entramos en el laberinto y aún no nos conocíamos. Además, como sabéis, esta es la primera expedición de Dwalkie. Iphorn tampoco ha estado nunca en el tercer piso. Resumiendo, el argumento de Ikurod era que estaba bien ir a la cuarta planta, pero no ser tan impaciente. Bueno, entonces, ¿por qué no vamos a otra área del tercer piso? Creo que Greentail Marsh estaría bien. Misa, que había estado escuchando el debate aparentemente con dolor de cabeza, ofreció una nueva opinión y fue inmediatamente callada por Braun. Si nos hubiéramos movido en esa dirección desde el principio, sí. Pero llegar al pantano Greentail desde este punto nos llevará al menos 6 días. El laberinto se cerraba al final del 7º día en el primer piso, del 10º en el segundo y del 15º en el tercero. ¿Invertir otros 6 días solo para viajar? Como hoy ya era el tercer día, aunque partiéramos enseguida, significaría que solo llegaríamos a 6 días para cazar. En ese caso, creo que sería mejor volver a la colina Roca de Hierro. ¿Volver? Como siempre he seguido a alguien hasta allí, no sabía, ante las palabras del experto, Misa sonrió torpemente y se rascó la mejilla. Escuché su conversación para ver si salía algo fructífero, pero acabó siendo nada. Había llegado el momento de terminar. ¿Cuánto tiempo vamos a estar parados hablando? Ya basta de charla. Reúnanse todos aquí. Decidamos qué hacer por mayoría de votos. ¿Voto mayoritario? ¿Por qué, Braun? ¿Prefieres piedra, papel o tijera? No, eso es un poco. Braun me miró con asco. En realidad, estaba bromeando sobre si había una opción mejor, pero como era un bárbaro, tristemente, nadie pareció darse cuenta. Estoy a favor de decidir por mayoría. Es simple, pero es la forma más segura. Me gusta cualquier cosa. En cualquier caso, decidimos recurrir a una votación para decidir qué hacer a continuación. Yo fui el primero en hablar. Creo que sería mejor subir al cuarto piso. Juzgué que empezar con esto ayudaría a impulsar un poco más a la opinión pública. Empiezo a pensar que la cuarta planta es peligrosa. Me siento como frustrado. ¿Oh, usted siente lo mismo, señorita Karlstein? Reaccionaran como reaccionaran, una vez que cada uno se turnó para decir su opinión, llegamos rápidamente a una conclusión. Parece que no tiene sentido ser terco contra la mayoría. Ahora nos dirigíamos a la cuarta planta. A pesar de las preocupaciones del enano, tenía una razón para seguir adelante con esta decisión. Por supuesto, provenía de un voto mayoritario, pero eso no significaba mucho. Si hubiera juzgado que era demasiado pronto para entrar en el cuarto piso, los habría mantenido encerrados en el tercero, aunque hubiera tenido que destruir su autoestima. ¿HMM? De repente se puso un poco callado. ¿Ya? Todavía queda un largo camino para llegar al bosque de la bruja. No, es diferente a eso, no puedo realmente explicarlo. Bajo la guía de Braun, nos abrimos paso a través de la oscuridad hacia nuestro destino. Ikurod todavía tenía una expresión de inquietud en su rostro. No creo que fuera así en la Ciudadela Sangrienta, pero estos días se ha mostrado excesivamente cauto. ¿Era porque era su primera vez como jefe de un equipo que él mismo había elegido? Parecía que el sentido de la responsabilidad pesaba siempre sobre sus hombros. Realmente no necesitaba hacer eso ya que él era solo el jefe marioneta. Bueno, como no sabe que tengo la esencia del vampiro, sus acciones tienen sentido. El enano no conocía mis especificaciones exactas, por lo que avanzar hasta el cuarto piso le habría puesto un poco nervioso. Por no mencionar que no sabía lo bueno que era el brazalete del guardián. Ikurod, una vez que entremos en el bosque de la bruja, usa ese objeto sin contenerte. El enano reflexionó sobre mi consejo, y luego asintió con una mirada de determinación. Haré lo que dices. La muñequera de guardián No 3112 era una avanzada pieza de equipo valorada en 50 millones de piedras. Dicen que ver es querer. Ikurod me había pedido que no revelara el hecho de que llevaba tal objeto al resto de los miembros del equipo. Pero eso no tiene sentido si no puede usarlo cuando lo necesita. Después de todo, yo no era el propietario, y justo ahora rodábamos una telenovela comprometiéndonos a confiar los unos en los otros, ¿no? ¿Ese objeto? ¿Qué cosa? ¿Por qué ustedes dos están teniendo una conversación separada?
Misa exigió. Lo sabrás cuando llegue el momento. Ignoré la curiosidad de Misa e hice una última comprobación. Si las estadísticas del tanque están a este nivel, creo que un monstruo de rango 6 es factible. El problema es la línea de daño, parecía un poco escasa solo por las especificaciones, pero después de cazar un rato en la colonia de orcos, gané algo de confianza. Por mucho que la primera línea fuera sólida, con estos miembros, incluso un monstruo de rango 6 no sería demasiado peligroso. A no ser que de repente alguien troleara por la retaguardia y muriera antes de tiempo. Había muchos NPC así en el juego. Esperaba que estos tipos no fueran así, maldición, ahora me estoy preocupando. A diferencia de mí, cada vez más preocupado, la cara de Misa brillaba. Hace tiempo que no voy a la cuarta planta, así que estoy emocionada. Oí que era la primera vez que volvía a la cuarta planta desde la disolución de su equipo hace un año. Tal vez porque era una gata, me pareció oír su ronroneo con cada exhalación. Braun llamó. Deberíamos empezar a buscar un lugar para acampar. Después de avanzar por las afueras de la colonia de orcos, era hora de tomar un descanso. Braun, todos parecen en buena forma física, ¿qué tal si nos movemos un poco más? Sugirió Ikurot. Tenemos que avanzar 3 horas más para encontrar un lugar mejor que este. De acuerdo entonces. Eran alrededor de las 9 de la noche, lo que casi coincidía perfectamente con la hora de acampada del primer y segundo día. Para ser honesto, estaba muy impresionado. ¿Es esto lo que un explorador hábil parece? Braun habría pensado bien el lugar de acampada en función de la trayectoria y habría ajustado nuestra velocidad de movimiento en consecuencia. A pesar de que en el laberinto no hay diferencia entre la noche y el día, lo mejor era tener un tiempo establecido para los descansos. Braun, ¿cuál es nuestro itinerario para mañana? Podremos llegar al bosque de la bruja al mediodía. Eso significaba que entraríamos en el cuarto piso pasado mañana. Viendo cómo respondía a cada pregunta sin amortiguar, era más o menos un GPS humano. Bjorn, estás en la última guardia, ¿verdad? Como mañana será un duro viaje por el bosque, deberías descansar un poco. Lo haré. Ikurot hizo hoy la primera guardia y yo la última. El bosque de la bruja era un lugar muy arduo para los guerreros de combate cuerpo a cuerpo, así que esto se decidió independientemente del orden de turnos. De todos modos, estaba seguro de que me despertaría 1 o 2 veces durante la noche. Bjorn abrí los ojos al oír un susurro. Pude ver la cara de Braun bajo la luz parpadeante de la antorcha. Como él estaba de guardia antes que yo, ¿es mi turno? Todavía no, entonces ¿por qué? Frotándome los ojos adormilados, me puse rígido. Walkie, Ikurot, e incluso Misa. Todos los del equipo estaban ya despiertos menos yo, y completamente armados. Respondí secamente. ¿Es un monstruo? Es ambas cosas. Un monstruo y un explorador. Estaba a punto de preguntarles la distancia cuando oí un grito urgente desde más allá de la oscuridad. Maldita sea. Nos han seguido hasta aquí. Corred. Parecían ser unos exploradores perseguidos por unos monstruos, pero Braun cerró los ojos, olfateó el aire y murmuró brevemente. Ahora lo sé seguro. ¿Qué quieres decir? Siempre que fruncía así el ceño, solía haber algún problema, así que no pude evitar inquietarme. Tal y como esperaba, dijo. La gente que se dirige hacia nosotros ahora mismo. Estoy seguro de que son las personas que nos estaban esperando cuando llegamos a la colina de Roca de Hierro. Las cosas se estaban poniendo interesantes.